razones de este oficio que me trajo la vida, porque me la trajo el oficio de deportista, de ser un periodista, estuve haciendo una suma aritmética de distintos asuntos que tienen relación directa o indirecta con la corrupción del país y con la tragedia nacional que estamos viviendo como resultado de esa corrupción. ¿Qué es la corrupción? La pérdida de los valores. La pérdida de los valores que significa, por ejemplo, que el otro no vale nada, que lo único que impera es mi egoísmo, mi bienestar y que a los demás les pase cualquier cosa. Los valores cristianos de la caridad desaparecieron y desaparecieron inclusive de la manifestación pública de los pastores de la iglesia como del nuncio de su santidad que tenemos aquí, que habla mucho de política y nada de esos valores. Pero hice una pequeña suma aritmética de distintas cosas que estaban ahí ante mis ojos. Noticia: la campaña electoral en Colombia es la campaña más sucia que se ha hecho en mucho tiempo. Y no hablamos de la tragedia de los muertos, que ya son varios, ni de los secuestrados, que siguen secuestrados, como los candidatos a las alcaldías de Potosí y de Baudó. No hablamos de ese extremo. Estamos hablando de la guerra sucia entre los candidatos a las alcaldías, de las cosas que se dicen, de las trampas que se hacen, de las mentiras y de los fraudes. Fraudes no solamente en el sentido electoral del término, fraudes en el sentido de engañar a la gente, de mentirle a la gente, sobre las que están basadas sus campañas. ¡Qué horror! La guerra sucia. Al mismo tiempo veía los resultados de la investigación que valerosamente desencadenó el señor presidente del Banco Agrario sobre la manera como el banco se lo venían robando, y robando con la complicidad de la gente del banco, porque el ejemplo cunde, el buen ejemplo ordena, edifica, el mal ejemplo destruye. Como la gente sabía, los funcionarios del Banco Agrario, que muchos habían llegado al Banco Agrario simplemente por intrigas, es decir, por corrupción. Y otros veían cómo la junta directiva y el presidente del Banco Agrario robaban otorgando créditos que no debían otorgar. Entonces se pusieron a robarse el Banco Agrario y tenemos un faltante de 25.000 millones de pesos, y cuando el presidente del Banco Agrario lo descubre, lo denuncia y lo enfrenta, lo amenazan de muerte. Un país corrupto. También nos está hablando el periódico hoy del asesinato de estos jóvenes de la Continental Gold, 3 jovencitos recién salidos de la universidad que estaban buscando fuentes mineras para el país, para el desarrollo ordenado de la minería en Colombia, que es una de las riquezas que Dios nos regaló y que no hemos sabido aprovechar. Llegaron los miembros de las FARC, los asesinaron a quemarropa y nadie ha hecho nada por castigar a los culpables, porque son miembros de las FARC. Y como son miembros de las FARC, están protegidos por la JEP, que es una organización corrupta, si organizaciones corruptas hay en Colombia. No se les olvide los contratos que celebra, los viajes que hace, no se les olvide el presupuesto que tienen y no se les olvide la manera como proceden en el cumplimiento de las labores que les otorgó un pacto espurio. La voladura del oleoducto en el Putumayo. Y uno se pregunta, bueno, estos que ponen las bombas en el Putumayo son habitantes de qué planeta, de qué país. ¿No les duele Colombia? ¿No les duelen sus aguas? ¿No les duele su fauna? ¿No les duele su medio ambiente, el aire que respiran sus conciudadanos? No, porque están corruptos, absolutamente corruptos. Publicaron una fotografía que debe ser candidata al premio Nobel de la fotografía. No, si hay un premio mundial de la fotografía, ese debe incluirse. Los bogotanos haciendo cola para delinquir en Transmilenio. Este es el único país donde la gente hace cola para robar. Se van a montar en Transmilenio sin pagar, es decir, robándole el valor
de la boleta no solamente al distrito que va a tener un déficit, sino a los demás, a las demás personas a las que legalmente hacen su tránsito, porque les van a congestionar el, el uso de ese medio de transporte, sino porque además van a crear una situación económica que obliga a subir más el precio de las boletas, haciendo cola para robar. Y es gente que se ve, esa no es la gente más pobre de Colombia, es gente de clase media y de clase media alta, que inclusive mete a sus niños, lo primero que les enseñan a los niños es a robar el valor de un pasaje en Transmilenio. ¡Qué corrupción! Dios mío, qué corrupción. La corrupción en la construcción de colegios. Es tanto como que hubiera corrupción en la construcción de los templos. Que se robaran la plata. En mi niñez los templos los construía en Manizales el padre Adolfo Hoyos Acampo, y el padre Fernando Uribe era el que dirigía la reconstrucción de la iglesia de la Inmaculada Concepción. Y entonces ahora los colegios, que son otro tanto que las iglesias, se roban la plata. Hay 225,000 niños que no tienen colegio porque la plata se la robaron. Y esta es la hora en que el ministerio no nos ha querido decir de verdad quiénes son los dos contratistas que estaban en ese manejo y quién los impulsó, porque esa es otra forma de corrupción. La complicidad con la corrupción es corrupción. En la mermelada para toda, sobre toda la tostada, hay corrupción del que recibe y corrupción de los demás que son cómplices, porque todo está corrompido. La marihuana recreativa. Ahora, para moralizar a los jóvenes y a los muchachos, no se proponen de parte del autor de este proyecto, que lo va a presentar en el Congreso. Esto no es utilizando un tapabocas para que nadie lo conozca, no, es un señor que tiene además un centro de distracción muy conocido y que ha ganado mucho dinero, nadie sabe bien cómo, y que seguramente tiene mucha marihuana recreativa en su zona. Va a proponer que legalicemos la marihuana, que esto por las malas no funciona, que entonces démosle a la gente marihuana para que se recree. Por Dios, qué país que haya caído en manos de la corrupción como este. Estamos recordando, cuando viene lo de los colegios, el SENA. Es que el SENA es Servicio Nacional de Aprendizaje. El SENA es un gran colegio para que la gente pueda tener una capacitación y ser competitiva en la vida y tener un país competitivo. Y la plata del SENA se la robaron, y nunca las denuncias que hizo la valerosa directora del SENA fueron atendidas, nunca. Eso simplemente pasó al olvido porque tenemos una justicia corrupta, unos jueces que no cumplen con su deber, con el deber que debieran desempeñar, que es vital para la sociedad, sino que van a hacer politiquería, pero además porque llegaron al cargo gracias a la politiquería, porque la Constitución del 91 corrompió la administración de justicia y los jueces ya llegan directamente a los juzgados y a los tribunales por corrupción, por intrigas que hacen con los políticos. Suma uno todo esto, queridos amigos, y dice, si aquí no hay una revolución moral en el país, y esa revolución moral no se hace a partir de donde debe hacerse, que es la gente. Olvidemos que esa revolución la vaya a hacer como en otro tiempo podía hacerla la Iglesia Católica, porque quienes la dirigen están dedicados a hacer política. Pero hay muchísimos sacerdotes virtuosos, sacerdotes que entregaron su vida al amor de los demás, con ellos, no como parte de la iglesia formal, sino con ellos como la iglesia militante, con la gente, con los padres de familia en los colegios. Tenemos que hacer una revolución moral a fondo. Hablábamos hace poco con el señor ministro del Deporte y recordábamos lo que había sido el manejo del deporte en Colombia. La señora Roldán se robó la plata de todo el deporte nacional, porque eso es una manera de robar, para llevarse todos los recursos al Valle del Cauca para hacer política. ¿Eso no es corrupción? ¿Eso no es corrupción? Y la corrupción más detestable
Entonces ahora es el ejemplo de todos y va para la gobernación del departamento. ¡Qué maravilla! Antecedentes. Cogió el presupuesto nacional y se los llevó al Cauca, al Valle del Cauca, no para hacer grandes escenarios deportivos, no para que los niños pobres del Valle del Cauca tengan escenarios deportivos dignos, por ejemplo en Buenaventura, en la zona del Pacífico o en tantos lugares, sino para tener amigos en puestos claves, que esa es la base. La burocracia corrupta es la base del poder en Colombia. Y estamos hablando al mismo tiempo de la transhumancia electoral. Ya se van a robar las elecciones del 27 de octubre. Transhumancia. Miles y miles de millones de pesos están circulando para llevarse la gente de un sitio a otro municipio donde se van a robar las elecciones. Todo es un robo, todo es corrupto, todo es la negación de los valores sobre los que se edifica una sociedad. O hacemos una revolución moral en el país o estamos irremisiblemente perdidos.